de la plenitud ¿de quién? De Jesús. Es decir, a veces nos confundimos un poquito, ¿verdad? Que cuando les prediqué de la palabra, en Juan capítulo 1 dice que en el principio era ¿quién, hermanos? El Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue el que hizo, ¿qué hizo, hermano? A ver, diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, en el principio, ¿quién era, hermano? El Verbo. Dios, el Padre, ¿y quién? Y el Verbo. Y luego ese Verbo, ¿qué pasó con ese Verbo, hermano? ¿Se hizo qué? Carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces imagínense Dios dejando su trono de gloria, su lugar de majestad, para venir a hacerse hombre y habitar en medio de nosotros. Qué tremendo. Y eso es lo que yo he estado orando y le pido que podamos entenderlo, hermano. Que Dios mismo vino a la tierra para salvarnos. Entonces hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar, hermano, de la plenitud de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos rápidamente al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16. Precisamente ahí el capítulo que le estaba hablando ahorita, ¿verdad? Porque en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Sin el Verbo. Y después en el versículo 14 dice: y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego en el versículo 16 vamos a ver lo que dice Juan 1:16. ¿Ya están ahí, amados? Díganme amén, por favor, contésteme amén, hermano. Yo necesito que usted esté atento. Dice el versículo 16, a ver, ayúdame a leerlo juntos fuerte. ¿Qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. A ver otra vez. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es decir, ese Verbo que creó todas las cosas se hizo hombre. Y ya hecho hombre, de toda la plenitud del Verbo hecho carne, dice que tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora le voy a decir la definición de plenitud para que usted pueda ampliar su entendimiento. Plenitud quiere decir lo siguiente, hermano. Es un término que proviene del latín y que significa... Fíjese lo que significa plenitud, hermano. Significa completo, estar completo o estar lleno. A ver, diga conmigo, plenitud. Plenitud Significa estar completo o lleno. Por lo que tiene un sentido cuantitativo, es decir, que se puede contar, hermano. La plenitud, escúcheme bien, es el momento de mayor apogeo o esplendor de algo o de alguien. ¿Qué es la plenitud, hermanos? El momento de mayor apogeo de algo o de alguien. Eso es la plenitud. Entonces, si la plenitud de alguien es estar en tu mejor momento, ¿se han oído hablar eso? Hoy el pastor Moisés está en su apogeo. ¿Por qué no dijeron amén? Amén. Está en su mejor momento. Está lleno, está pleno. Pero en esta noche estamos hablando de la plenitud de ¿quién, hermano? De Jesucristo. Y la plenitud quiere decir que Él está lleno de todo. Está completo. Dice otro pasaje que Jesucristo habita corporalmente, hermano, en su cuerpo, corporalmente, toda, a ver ya conmigo, toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la plenitud de Dios, ¿en quién habita, hermano? En Jesucristo. Y el pasaje que acabamos de leer dice que de la plenitud de Jesús, ¿qué podemos hacer nosotros, hermano? Tomar todos. Y gracia sobre gracia. Lo cual quiere decir que de esa plenitud también nosotros podemos llenarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos necesitan de la plenitud de Jesucristo, hermano? Amén.
y está a nuestra disposición. El problema es que a veces no lo entendemos y a veces no lo tomamos. Pero claramente dice la palabra que de su plenitud tomamos todos. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Que hay una mesa de canapés, ¿no? De toda clase de bocadillos exquisitos. Una mesa de mariscos, hermano. Y yo les digo a todos, vengan y tomen. ¿Cuántos tomarían? Solamente acá que dice, no, a mí no me gustan los mariscos, pastor. Me dan alergia, ¿no? Pero todos los demás que sí les gusta, ¿qué harían, hermano? ¿Vendrías y tomarías de la plenitud? Sí. ¿O no? Sí. Pues la plenitud de Jesús está aquí a nuestra disposición. Amén. ¿Cuántos quieren tomar de ella? Amén. Pero dígalo con fe. ¿Cuántos quieren tomar de la plenitud de Dios, hermano? Amén. Hermanos, todos podemos tomar de la llenura y totalidad de nuestro Señor Jesús. Él es la máxima expresión de Dios. A ver, diga conmigo, Jesús es la máxima expresión es la máxima de Dios. expresión de Dios. En otras palabras, es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Amén. Y de esa plenitud de Dios, hermano, ¿usted puede tomar qué, hermano? Todo. ¿Qué puede tomar usted? Todo. Todo. Amén. 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 Juan 3:35, allá adelantito, hermano, avance un poquito. Juan capítulo 3, versículo 35. Cuando tenga la escritura, dígame amén, por favor. Dice de la siguiente manera: el Padre ¿qué, hermanos? Ama. ¿A quién ama? A ver, ya conmigo, a Jesús. A Jesús. Y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A quién le entregó todas las cosas Dios? A Jesús. A su Hijo Jesús. ¿Quién tiene todas las cosas, hermano? Jesús. Jesús. Por eso dice que está pleno, está lleno, porque ¿qué tiene Jesús, hermano? Todas ¿Tiene las qué? cosas. Todo. Y de esa llenura nosotros podemos tomar. ¿Cuántos dicen, yo quiero tomar? Yo quiero tomar. Si tú necesitas sanidad en esta noche, ¿la podrás tomar de Jesús, hermano? Sí, amén. Y eso fue algo que entendió la mujer que padecía flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Porque en Él hay plenitud. Y ella se abrió paso entre la multitud, hermano. No le importó lo que dijeran. Y es algo que a veces, verdad, hoy en día, verdad, el qué dirán. Cuando dice el pastor, pasen al frente los que están enfermos, no se van a dar cuenta que estoy enfermo. Esa mujer no le importó. Aparte de que en esa época era considerada como una mujer inmunda, porque padecía flujo de sangre, y para los judíos era algo inmundo. De tal manera que no podía estar aquí como estamos ahorita. Sin embargo, a ella no le importó, porque dijo, ahí está la plenitud de mi sanidad y no me importa, y se fue abriendo paso entre la gente, hermano, hasta que llegó a tomar de la plenitud de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú puedes creer en esta noche, hermano, tú puedes acercarte y tomar lo que necesitas, porque el Padre le dio a Jesucristo todas las cosas. ¿Sí entiendes eso? Déjame decirte de la siguiente manera: y todo, hermano, todo lo que le dio, todo es todo. O sea, cuando Dios dice que le dio todo, quiere decir que no quedó nada que no le diera. Todo lo tiene Jesús, hermano. Amén. ¿Y sabes qué? Y Jesús nos ama. Amén. Por eso dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No lo merecíamos, pero Él dice, mi gracia te da acceso. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren entrar? Amén. Cantábamos algo de que podemos entrar con confianza. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23.
Vaya siguiendo la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del mensaje, hermanos? La plenitud de Cristo. La plenitud de Jesús. ¿Y qué es la plenitud, hermano? Todo. Todo. Por eso es que aquí podemos avanzar, hermano. Esto es una pequeñez, hermano. ¿Usted cree que Dios nos pueda dar todo? Amén. Ahorita que está ahí mi hermana Mónica allá atrás, que apenas si la veo, hermana. ¿Usted cree que Dios nos pueda dar este local? Dice mi hermana Mónica, amén, ¿verdad? ¿O habrá algo imposible para Dios? No. Porque este local, aunque mi hermana tiene las escrituras, ¿sabes a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Así es. Porque acabamos de leer que a quién le dio Dios todas las cosas, hermano. A Jesús. A Jesús. Este local es parte de la plenitud de Jesús. Amén. Y Jesús dice que de su plenitud, ¿qué podemos hacer, hermanos? Tomar. Tomar. ¿Tú crees que Dios puede tocar el corazón de mi hermana Mónica? Y que ella diga, ¿sabe qué? Dios me dijo que soy de... Amén. Gloria a Dios. Porque de su plenitud tomamos Todo. todos. Y gracia Sobre gracia. sobre gracia. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 1, 22 y 23. ¿Sí está o no? ¿Cómo dice? Y sometió todas las cosas bajo los pies de quién, hermano. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? ¿A quién dio por cabeza sobre todas las cosas? A su iglesia. ¿Pero a quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. Y dio por cabeza, ¿a quién dio por cabeza? A Jesús. Sobre todas las cosas, a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Versículo 23. La cual, la cabeza, la iglesia, la cual es que, hermano, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos, ¿qué, hermano? En otras palabras, diga conmigo, somos parte de la plenitud Somos parte de la plenitud de Dios. Entonces, ¿habrá algo imposible para la iglesia, hermano? La misma escritura dice que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia. Amén. ¿Y por qué no pueden prevalecer, hermano? Porque la iglesia, Jesús es la cabeza y el cuerpo también tiene la plenitud de Jesucristo. Amén. Entonces, si podemos entender eso, hermano, que nosotros, dice aquí, lo vuelvo a leer, versículo 23, la cual, la iglesia, la cual es su cuerpo, es el cuerpo de Jesús. ¿Y qué es el cuerpo de Jesús, hermano? La plenitud de aquel que lo llena todo.